Hoy vamos a explorar una idea que, la verdad, es bastante provocadora: la posible conexión entre la Sudáfrica del apartheid y la ideología que parece mover algunas de las figuras más poderosas de Silicon Valley. La idea de la que partimos es muy simple, pero muy potente. Para entender la tecnología que usamos cada día, el material de origen nos dice que primero tenemos que entender a las personas que la crearon y los mundos en los que vivieron, porque al final la tecnología la diseñan individuos con sus historias, socializados en entornos que dejan una marca. Y claro, si pasamos por alto esto, acabamos pensando que estos sistemas son neutrales, cuando en realidad tienen un poder inmenso sobre nuestras vidas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Vamos al núcleo de la cuestión que destaca la fuente. Un grupo de líderes tecnológicos increíblemente influyentes que tienen algo en común: una conexión formativa con la Sudáfrica del apartheid. Empezamos, cómo no, con Elon Musk. Creció en ese ambiente de privilegio blanco, donde una desigualdad extrema era simplemente lo normal. Esto, según el análisis, nos da un contexto clave para entender algunas de sus posturas hoy en día. Luego tenemos a Peter Thiel. No solo vivió allí varios años, sino que la fuente lo describe como el ideólogo más coherente de este grupo, un tipo que además se declara abiertamente enemigo de la democracia. Casi nada. David Sachs también comparte este origen. A día de hoy es uno de los defensores más mediáticos de un tipo de autoritarismo que él califica de eficiente y de una visión política que muchos calificarían de reaccionaria. Y por último, Roelof Botha. Aquí la conexión es, si cabe, aún más profunda. Como nieto de Pik Botha, una figura clave del régimen, creció en el mismísimo centro del poder. Hoy es una figura capital en el mundo de las inversiones de Silicon Valley. Vale, ya tenemos los nombres, pero ¿qué pasa con las ideas? Pasemos de las biografías a la ideología. ¿Qué es lo que, según este análisis, se normalizó en ese entorno tan particular? El artículo utiliza un concepto clave aquí. El apartheid no era solo un régimen político, era una cosmovisión totalizadora. ¿Y esto qué significa? Pues que era un sistema que conseguía que algo completamente demencial pareciera lógico y hasta necesario, y aplicaba esa lógica a toda la sociedad. Y aquí está la clave de todo. La cuestión no es si apoyaban explícitamente el régimen o no. Se trata de lo que uno interioriza, de lo que se mama sin darse cuenta al crecer allí. Ideas como que la desigualdad no es un fallo del sistema, sino una característica necesaria para que funcione. Es lo que se asume, sin llegar a cuestionarlo. Vale, y ahora viene el salto. ¿Cómo se conecta todo esto con el Silicon Valley de hoy? Vamos a ver esos paralelismos que dibuja el artículo, porque son bastante llamativos. Fijaos en esta tabla, porque es muy clara. La estructura de pensamiento, según el argumento, es sorprendentemente parecida, solo que cambia el lenguaje. La jerarquía ya no se basa en la raza, sino en el talento o la superioridad técnica, y la desigualdad deja de ser un problema político para ser, un daño colateral aceptable en nombre del progreso. Un ejemplo que todos conocemos, lo que ha pasado con Twitter, ahora X, desde que Musk tomó el control. La plataforma se ha convertido en un auténtico campo de batalla donde el conflicto y la desinformación campan a sus anchas. Pero esto no se presenta como un fallo, sino como una estrategia consciente, todo bajo el paraguas de una supuesta defensa de la libertad de expresión. Pero si hay un caso que, según el texto, representa esta lógica en su forma más pura, más cruda, esa es Palantir, la empresa cofundada por Peter Thiel. Esta cita de la fuente lo resume a la perfección. El modelo de Palantir parte de una visión donde las personas somos básicamente conjuntos de datos que pueden ser procesados, vigilados y explotados. Es la lógica del control total, pero envuelta en el lenguaje frío y aséptico de la ingeniería software. Bueno, vamos atando cabos. ¿Con qué nos tenemos que quedar de todo este análisis? ¿Cuál es la conclusión final? Ojo, y esto es súper importante. El argumento no es que crecer allí te condena o causa directamente que pienses de una forma. No es tan simple. La palabra que usa el texto es resonancia. Es como un eco, un patrón que se repite entre un entorno formativo de jerarquía extrema y las formas en que se ejerce el poder tecnológico hoy. Y es que no hablamos de gente aislada. Estas figuras forman una red muy potente, la famosa PayPal Mafia, y su influencia es enorme. Controlan el capital, deciden qué proyectos se financian y sobre todo han ayudado a normalizar en el mundo tecnológico un discurso que desprecia los contrapesos democráticos, celebrándolo como si fuera una señal de audacia y visión de futuro. Y esta es la tesis central. Si seguimos tratando la vigilancia masiva, la exclusión o la desigualdad como si fueran bugs, fallos accidentales del sistema, vamos a seguir sin entender nada. Quizá, nos dice el texto, es hora de aceptar que son consecuencias lógicas de una visión del mundo que, en el fondo, desconfía profundamente de la idea de igualdad. Y así cerramos, con la pregunta final que nos deja la fuente para reflexionar. Si el modelo del apartheid nos parece, con razón, aberrante e incómodo,
deberíamos preguntarnos por qué no nos incomoda todavía más comprobar que su lógica, sus ecos, son en muchos sentidos los que ahora gobiernan nuestras vidas digitales.